Bueno, entonces, me parece interesante que de acuerdo a lo que se ha visto acá en el libro, Sí, eh, y como ya hemos avanzado en temas, podemos enfocarnos en algo que les va a servir para el año entrante, para que no les dé tan duro el año entrante, y pues como tal, para las matemáticas que ustedes vayan a hacer de ahora en adelante. ¿Listo? La clase pasada vimos en geometría, o sea, hace 15 días, porque hace 8 días hicimos fue refuerzos de matemáticas. Bueno, tenemos entonces esta construcción otra vez. ¿Listo? Ojalá se aprendieran esta construcción. Ojalá la pudieran hacer. Bueno, triángulos, rectángulos, ¿sí? Y que a partir de estos triángulos, rectángulos sencillitos, tranquilitos, eh, se fundamenta lo que es la trigonometría, que es la resolución de triángulos, rectángulos, ¿sí? Vimos lo que era seno, coseno, tangente. También vimos, muy importante, que esto por sí solo no dice nada. Que yo el seno, el coseno y la tangente se las tengo que aplicar a un ángulo. ¿Listo? Que generalmente es ese. ¿Listo? Que también vimos que dependiendo el lugar donde yo me ubique, dependiendo del lugar en donde yo me ubique en el triángulo, esto puede ser cateto opuesto. Digamos, en este caso, si me ubico acá en el alfa, esto es un cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. De los tres lados del triángulo, el que nunca cambia en el triángulo rectángulo es la hipotenusa. Esa siempre va a ser la misma y uno la referencia fácil por dos cosas. En primer lugar, es el lado mayor, es el lado que mide más de los tres. En segundo lugar, ahí como está diciendo Jesús, es el que queda opuesto al ángulo recto. ¿Listo? Pero también queda acá otro ángulo, ¿sí? Y de acuerdo a los ángulos en donde yo me pare, entonces si me paro en beta, este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. ¿Listo? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, hoy les voy a enseñar un truco que a uno le sirve hasta en el ICFES eh, para hallar ángulos, eh, los valores de las razones trigonométricas de algunos ángulos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta algo. El seno y el coseno son valores que van desde menos uno hasta uno. Desde menos uno hasta uno, ¿sí? Los valores de una función de una razón trigonométrica de un ángulo van como mínimo en el valor menos uno y como máximo en el valor uno, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si ustedes les dan seno de un ángulo igual a 3, hay algo mal. Porque esas razones van desde menos uno hasta uno. ¿Listo? Si uno tiene claro eso, eso le va a ayudar a solucionar muchas cosas. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Tienen la calculadora ahí en la mano? sí, o sea, básicamente mi celular es una calculadora. Hallen el Entonces, seno, aquí tengo la científica. hallen el seno de cero. Seno de cero a qué es igual. Teacher, una pregunta. Dime. ¿Cómo es que se halla el seno en la calculadora? Si tienen la calculadora Casio FX 350, o sea, la azul, ahí hay tres, o bueno, en la mayoría de calculadoras hay tres botones pegaditos. Sin, cos y tan. Esas tres. Sí. Sin es seno. Sin. Ah, ok. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Listo? Seno de cero, entonces, ¿a qué es igual? Cero. Cero, ¿cierto? Pero, Normal. Cero está Sí. entre menos uno y uno. Sí. Sí. sí, Hallemos Sí. ahora seno de 90.
dijo menos cero. No. Entonces está Ah, entre menos pensé, 1 y 1. Bueno, no sé. Es uno, profe. Es uno. Listo, entonces seno de 90 es 1. 1 también está entre menos 1 y 1. Profe, a mí no me da. ¿Qué te da? No me da resultado. ¿Cómo Ah, no, así? ya. Ok, listo. Y vamos a colocar seno de 270. A ver cuánto da. Menos uno. Menos 1. No es uno. ¿Listo? Finalmente, coloquemos seno de 180. A ver cuánto da. 0. Cero. 0. ¿Sí? ¿Por qué les coloqué esos valores específicamente? Si quieren pueden hacer lo mismo con coseno. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué fue que yo cogí esos valores? La trigonometría también se puede fundamentar a partir de algo que se llama la circunferencia unitaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la circunferencia unitaria? Es una circunferencia de radio 1. Circunferencia unitaria. ¿Listo? Además de eso, surge a partir del origen del plano cartesiano. Esa es mi circunferencia unitaria. Otra vez, ¿por qué unitaria? Porque está en el origen del plano cartesiano y tiene de radio 1. ¿Listo? Voy a ocultar este punto para dejar solamente la circunferencia y voy a dejar un puntico acá que se vaya moviendo por toda la circunferencia. ¿Listo? Ahí está. Además de eso, como nosotros siempre empezamos desde acá, pues voy a dejar un punto que sea que marque el inicio. ¿Listo? ¿Y qué de especial tiene esto? Que esto me marca un ángulo. ¿Listo? Y ahí están las medidas. Les en cuenta que tengo el ángulo de 0, 30, 60, 80, 90, 180, 270 y 360. ¿Listo? Pues acá GeoGebra no me coloca el ángulo de 360 porque me lo convierte en un ángulo de 0. O sea, ¿qué significa eso? Que da toda la vuelta. Hasta este momento me están entendiendo lo que hice, chicos. ¿Me están entendiendo lo que hice? Sí, profe. Bien. O sea que a fin Sí, de cuentas... señor. Profe, Ok, perfecto. A fin de cuentas lo que hice fue un parámetro que está cambiando. ¿Cuál es el parámetro? El ángulo. Estoy colocando todos los ángulos posibles en la circunferencia. ¿Sí? Ahora pónganle cuidado a lo que hago. Voy a colocar la opción de perpendicular y voy a hacer una perpendicular al eje X por el punto F y una perpendicular al eje Y por el punto F. ¿Sí? Que se me genera unas coordenadas, ¿cierto? Parece como una mira o algo así. ¿Listo? Profe, los ángulos del F siempre va a ser de 90 grados, parece. Los ángulos del F, ¿cómo así? O sea, ¿puedo anotar? Ok. Bueno, lo que digo es, mira, si notas que hay como un cuadrado entre, se podría decir que las coordenadas, ese F, ¿sí? Ajá. Es en donde está el punto F, ahí siempre va a ser un ángulo de 90 grados. Venga, miramos. Ángulo. Desde acá y desde acá. 90 grados. Bueno, aunque pues no me marcó el ángulo que quería, pero lo que pasa es que hay una ley en geometría que dice que si tengo dos rectas que forman un ángulo recto, la verdad es que forman 4 ángulos rectos. Todos esos 4 ángulos son rectos, entonces sí. ¿Por qué los hice a partir de perpendiculares? Vuelvo y les digo, chicos, la perpendicularidad es muy importante. Es muy importante en
en las matemáticas. Le permite a uno hacer muchas construcciones. Entonces lo que dice Nicolás es cierto. Quintero tiene razón. Ese ángulo siempre va a ser de 90. Súper. Bueno, ahora sí. Yo puedo hacer un radio de la circunferencia, ¿no? Este de acá. Algo así como un radar, ¿sí? Se me genera un radio, ¿cierto? Pero miren la figura que se me genera acá. ¿Qué figura es esta? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. ¿Solo Un un triángulo? triángulo. ¿Solo un triángulo o un triángulo en especial o qué? No sería un Triángulo rectángulo. no. Exactamente. Esa figura de ahí me muestra siempre un triángulo rectángulo. Siempre. Bueno, acá me aparece 270 grados, pero porque me muestra la parte de afuera del ángulo. Pero pues eso sigue siendo de 90. ¿Listo? Tengo mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Tengo un triángulo, tengo el triángulo rectángulo y tengo un ángulo alfa. O sea que acá en este triángulo, Esa figura hace hartos triángulos, ¿no? Estoy Sí. mirando con internet y sí. sí, Santiago, exactamente. Pues yo en ese momento me enfoqué en este triángulo, pero la verdad, acá hay otro triángulo, acá podría ser otro, acá podría ser otro, y pues así sucesivamente podría ser muchos triángulos. Tienes toda la razón. Pero lo que me interesa en este momento es lo siguiente. Este triángulo o rectángulo siempre va a tener una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. ¿Por qué coloco el cateto opuesto y el cateto adyacente? Exactamente, Jesús. Porque yo me voy a enfocar en este ángulo. ¿Y por qué me enfoco en ese ángulo? Porque fue el que hice a partir del punto inicial y del punto que estoy moviendo. ¿Listo? Pregunta. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide esta hipotenusa? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Podemos hallar cuánto vale esa hipotenusa? ¿Cuánto mide? ¿O ya sabemos cuánto mide? Pues sí se puede hallar. ¿De qué forma? Profe, da 11,96. No. Quiero que se den cuenta de lo que acabo de pasar. Me dijeron un resultado equivocado, ¿cierto? Pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando me La dijeron clase pasada. la respuesta La incorrecta? que pues dijo no. Y ya, no pasó nada más. Entonces tranquilos. No hay problema si uno se Ah. equivoca. Igual estoy tratando de. Profe, y en beta, ¿qué es lo que dice? ¿Beta? ¿Dónde? Dime, ¿qué? ¿Qué? Ah, beta es 90. O sea, ¿es 90? Sí, Sí, beta es 90. 90. Es nuestro Ok, ángulo gracias. recto. Que no se ve, teacher, gracias. A ver, chicos, echemos cabeza a lo que sucedió. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. 1, 2,
3, 4, 5. Echemos cabeza a lo que hemos hecho. Profe, espera. Dime. Lo siento. Tranquila. No, es que no sé. Es que me dio un número todo raro. No creo que sea tanto. Según la calculadora dice que es 10.922 punto yo no sé qué. No. Ok. ¿Saben cuánto mide la hipotenusa? 11. 1. Ah, cierto. ¿Yo por qué puedo estar Sí, seguro de que la hipotenusa mide 1? Porque la hipotenusa resulta ser un radio de la circunferencia unitaria. Des en cuenta que siempre es un radio. El radio de un círculo es un segmento que va desde un borde hasta el centro de la circunferencia, ¿no? Y precisamente la circunferencia es unitaria porque el radio mide ¿cuánto? 1. 1. O sea que esa h, no importa en dónde yo la coloque, siempre me va a valer 1. 1. ¿Listo? Entonces yo puedo hallar acá en la circunferencia unitaria, yo puedo hallar el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿Que a qué es igual el seno del ángulo? A cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Pero ¿cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 1. 1. O sea que esto es lo mismo, cateto opuesto sobre 1, cateto adyacente sobre 1. Pero pues es que dividir algo entre 1, dividir algo sobre 1, pues es tener ese mismo resultado. O sea que para la circunferencia unitaria, medir el seno del ángulo es medir cuánto vale este cateto opuesto. Y para medir el coseno es medir este cateto adyacente. ¿Sí me van tomando la idea? Sí, señor. Ok. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es que nos había dado seno de 0? 0. 0. Seno de 0 nos había dado 0. ¿Por qué? Porque resulta que el seno de 0 es del ángulo de 0 grados, ¿cierto? ¿Cuánto mide acá el cateto opuesto? 0. 0, porque no hay ningún cateto opuesto. Ahora miremos a qué es igual el coseno de 0. Coseno de 0 a qué es igual. 1. A 1. ¿Por qué 1? Porque este lado de acá a acá resulta valer 1. ¿Sí lo ven? Es ese que está ahí de color café. Ah. Ok, Profe, dime. ¿cómo así? Yo me confundí. Es que Me miren, perdí. ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tranquilos, si se confunden no hay problema. Y si me dicen yo no me pongo bravo, tranquilos. Estamos haciendo triángulos, ¿cierto? Y estamos diciendo que podemos hallar seno, coseno y tangente de este ángulo por las razones trigonométricas. Cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa, ¿sí? Este de acá siempre va a ser mi cateto opuesto. Este de acá siempre va a ser mi cateto adyacente, ¿cierto? Démonos cuenta que en cualquier triángulo se me van modificando esos catetos. La hipotenusa siempre me vale 1, pero los catetos sí se me van cambiando, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo les dije era el seno de 0. O sea que tengo que convertir este ángulo alfa en 0, ¿cierto? ¿Cómo lo convierto en 0? Pues bajando este puntico y dejándolo así. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Sí, profe. ¿Y los chicos que no me habían entendido? Por eso le respondí. Hasta ahí Más. entendí. ¿Sí? O sea, digamos acá, dejemos este pedacito acá. Acá yo sigo viendo mi cateto opuesto, mi cateto adyacente, perdón. Y acá sigo viendo mi cateto opuesto, ¿cierto?
Esta es la clase acabó muy rápido. Creo. Sí. Bueno, Ve quién están. creo que le cascaron a Helen. Bueno. Entonces. Estábamos así, ¿no? Listo. Decíamos que, bueno, el seno del ángulo, en este caso, era igual al cateto opuesto, porque la hipotenusa vale 1. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, porque la hipotenusa vale 1. Y la tangente del ángulo es igual a ese sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Porque resulta que cateto opuesto y cateto adyacente van modificando sus valores. Inclusive, si yo quisiera, yo pudiera decirle a GeoGebra, GeoGebra, hágame un favor, dígame cuánto vale el cateto opuesto, dígame cuánto vale el cateto adyacente. ¿Sí? Y pues ahí me da los valores. Entonces yo les decía, si yo coloco el ángulo igual a 0, resulta que el cateto opuesto se me desaparece, se me convierte en 0, pero el cateto adyacente se me convierte en 1. Otra vez pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ahora sí. Listo. Por ese motivo es que seno de 0 en la calculadora es igual a 0. Seno de 0 es igual a 0. Y coseno de 0 es igual a 1. Juan. ¿Sí? Como la circunferencia es unitaria, solamente ese círculo va... Algo que ves que si en el lado derecho da 1, en el lado izquierdo da menos 1. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Como la circunferencia está dando vueltas en el plano cartesiano, entonces los valores máximos van a ser 1, los valores mínimos van a ser menos 1. Eso es lo que les quería decir al inicio de la clase. ¿Listo? Ya miramos seno de 0 y coseno de 0 con el ángulo de 0 grados. Ahora lo que vamos a hacer es colocar ese ángulo de 90 grados. ¿Sí? Acá. 90 grados. Dese cuenta que el alfa es, bueno, 90. Ahí por la aproximación que hace GeoGebra. Entonces, volvemos y hacemos la pregunta. Si en la calculadora colocamos seno de 90, ¿a qué va a ser igual seno de 90? 1. A 1, ¿cierto? ¿Cómo se ve esto acá en la gráfica? Que el cateto opuesto se me convierte en 1. Ahí está. Y ahora lo contrario. ¿Cuánto es coseno de 90? 0. 0. ¿Por qué? Cero. Porque el cateto adyacente se me convirtió en 0. Se me desapareció. ¿Listo? Entonces por ese motivo es que des en cuenta que acá los valores van 0,95, 94, 93, 08, 07, 06 y así sucesivamente. Las razones trigonométricas van desde menos 1 a 1. ¿Listo? ¿Qué iban a decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama seno en la calculadora? O sea, ¿cuál es ¿El botón? el botón? Sí, Sin. El que dice sin. gracias, profe. Listo. Ok. Bueno, 5 minutos. Y ahora sí voy a dar la clase. Hay ¿Qué? 5 ángulos especiales. Hay 5 ángulos especiales en los que uno soluciona trigonometría. ¿Sí? Ya conocimos 2 de esos 5 ángulos especiales. ¿Listo? Entonces está el ángulo de 0 y el ángulo de 90. ¿Sí? En grados, si lo hablamos en grados. Además de eso, hay otros 3 ángulos que son importantes. El ángulo de 30 grados, el ángulo de 45 grados y el ángulo de 60 grados. ¿Por qué son importantes? Ya vimos que lo que pasaba con 0 y con 90 lo acabamos de ver, ¿sí? Pero ¿en dónde puedo ver el ángulo de 30, el ángulo de 45 y el ángulo de 60? ¿En dónde los puedo ver? Esto directamente los vemos en las 2 escuadras que uno utiliza en el colegio y en el dibujo técnico. La escuadra de 45
y la escuadra de 60, precisamente. Esas escuadras se llaman así porque la escuadra de 45, los ángulos que mide son de 45 grados y de 45 grados. Y la escuadra de 30 o la escuadra de 60 es porque tiene un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Esas son las escuadras que ustedes tienen en el colegio, en la casa o en donde sea. ¿Sí? La escuadra de 45, la escuadra de 60. Entonces estos ángulos son muy importantes. ¿Sí? Y les quiero explicar, enseñar una tabla que les va a funcionar a ustedes en la vida, sobre todo en el ICFES, cuando tengan que recordar ángulos. Porque acuérdense una cosa, hallar el seno por calculadora es muy fácil, ¿cierto? Pero en las pruebas uno no puede llevar calculadora. Entonces, ¿cómo hacemos si nos preguntan eso? Vamos a hacer lo siguiente. Des en cuenta como yo coloco los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90. De menor a mayor. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo siguiente. Seno, coseno, seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. ¿Sí? Seno, coseno, tangente. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Ya sabemos que seno de 0 es 0 y seno de 90 es 1. Ya lo sabemos. Ese ángulo sí es muy fácil de aprenderse. Pero en el coseno se invierte. O sea que el coseno de 0 es 1 y el coseno de 90 es 0. Muy bien, 0. Jesús. ¿Listo? 0. Ahora póngale cuidado a lo que hago. Voy a colocar acá un número 1, un número 2, un número 3. Como en el coseno se invierte, voy a colocar acá número 3, número 2, número 1. ¿Listo? Espérate. Ahora voy a sacar raíces cuadradas. Raíz de 1, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 1. Finalmente, divido todo entre 2. ¿Sí? Pero pues bueno, la raíz de 1 es 1. Entonces le puedo quitar la raíz al número 1. El resto lo dejo igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir esta tabla? Que el seno de 0 es 0. El seno de 30 es un medio. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 90 es 1. Y para el coseno, des en cuenta que tengo los mismos valores, pero invertidos. ¿Sí se dan cuenta? Profe, ¿cómo es que sacaste el seno, perdón? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo es que hallaste el seno? Listo, entonces pilas porque estos solamente son para estos 5 ángulos. ¿Listo? Eso es lo primero que uno tiene que tener pendiente. Eso es solamente para esos 5 ángulos. ¿Listo? Los coloco en orden, así como había dicho Nicolás. Los coloco en orden. Y empiezo 0, 1, 2, 3, 1. 0, 1, 2, 3, 1. ¿Listo? Para el coseno lo hago al revés. 0, 1, 2, 3, 1. Después, ¿qué hago? Saco raíces. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Divido entre 2. Un medio, 2 medios, raíz de 2 medios, raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios, raíz de 2 medios, 1 medio. ¿Sí? Y esos son los resultados. Entonces necesito que me hagan un favor, ya para finalizar la clase. 1 medio, ¿a qué es igual? A 0,5. 0,5. Raíz de 2 sobre 2, ¿a qué es igual? No. 1. No. 0,7.
Sí, aproximadamente 0,707. Aproximadamente. ¿Listo? Y raíz de 3 sobre 2, ¿a qué es igual? 0,8. 0,866. Uno. 0,86. Calculadora está mala. No, chicos, es que, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes en la calculadora, por ejemplo, colocan así, botón raíz, botón 2, botón dividido, botón 2, si ustedes lo hacen así, lo que les va a hacer la calculadora es la siguiente operación. Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Pues esto es lo mismo que raíz de 1. Y pues raíz de 1 es 1, ¿sí? Pero esto no es lo que ustedes quieren hacer. Lo que ustedes le quieren decir a la calculadora es que saque la raíz de 2 y que después divida el resultado entre 2, ¿sí? Entonces para eso se utilizan los paréntesis. ¿Listo? Ahí yo primero hago una y O después. sencillamente, exactamente lo que dice Acosta. Primero sacan raíz de 2 y después ese resultado que les dan lo dividen entre 2. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esos resultados, ¿cierto? 0,5, 0,707 y 0,86. Ahora para finalizar la clase, vamos a ver en la calculadora cuánto es seno de 30. 0,5. Ah, y acá habíamos dicho, seno de 30 es un medio es 0,5. Bien. Segundo, ¿cuánto es seno de 45? 0,7. Ah, entonces sí, 0,7. sí es ese resultado. O sea que acá también está bien. Y en tercer lugar, ¿cuánto es seno de 60? 8,86. O sea que sí nos quedó bien. O sea que ya comprobamos que sí, que ya definitivamente hacer esta tablita sí nos sirve. ¿Listo? Para los 5 ángulos especiales, para los que más se utilizan en trigonometría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Y a poner los valores ahí, profe? ¿Cómo? Podría poner los valores en la tabla y para copiar, ¿Cuáles valores? No te no sé, entiendo. los valores del seno de... Ay, ya lo borraron. Ah, Pues si nos piden otro ángulo, ya. pues toca hacer la operación. A ver. O no, tranquilos, yo se los dejo. Ah, no, pero esta no tiene guía. No, entonces sí, pero Yo ya creo se que los le tomé coloco. pantalla de su pluma. Yo creo que se lo mando. Bueno, entonces, Ah, bueno, un medio es igual a 0,5. ¿Sí? Ah, pero acá no puedo sacar raíz. Raíz de 2 dividido entre 2. Ah, es que lo mismo acá. Raíz de 2 y esto dividido entre 2 es aproximadamente. ¿Cuánto es que habíamos dicho? 0,707, ¿no? Sí. Y raíz de 3 sobre 2 0,86 es aproximadamente o 0,8. 0,86. ¿Listo? 86. Si piden otros ángulos, se hallan en calculadora o se utiliza ecuaciones trigonométricas. Pero las ecuaciones trigonométricas los vamos a ver en décimo. ¿Listo? Sí. Entonces eso lo hacen después. ¿Listo? Bien, chicos. Me falta otra cosita. ¿Cómo hallo la tangente? Pues dividiendo seno entre coseno me da la tangente. Seno entre coseno me da la tangente. Seno entre coseno me da la tangente. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero pues Yo la verdad iba a preguntar eso, pero dije, no, eso es algo muy estúpido y después recordé. Pero pues para dividir eso, tengo que acordarme cómo dividir números fraccionarios. Bueno, eso sí se los dejo para que lo averigüen. ¿Listo? Les ayudo con esto. La tangente de 45 es 1, la tangente de 0 es 0 y la tangente de 90 no existe, es indefinida. ¿Listo? Bueno, chao chicos. Se me hizo tarde. Entonces, chao. Chao, profe. chao, profe. Preciosos. Chao, teacher. Chao.